Bienvenidos al mundo de la historia. ¿Sabían que Anna Askew fue la única mujer torturada en la Torre de Londres? El método que sus enemigos utilizaron para torturarla fue el potro, conocido por dislocar las extremidades de los prisioneros. Quédense hasta el final del video para conocer más sobre la vida de Anna Askew. Anna Askew nació en 1521 en el seno de una familia noble al este de Inglaterra. Su padre era un adinerado cortesano, terrateniente y amigo del rey Enrique VIII de Inglaterra. Desde muy joven se relacionó con la corte inglesa, incluso uno de sus hermanos fue el copero del rey, es decir, el que se encargaba de proteger la copa del monarca para evitar que fuera envenenado. Este era uno de los puestos más honorables a los que un cortesano podía acceder. No se sabe mucho sobre los primeros años de la vida de Anna, pero se cree que recibió una buena educación, a la que solo aquellas familias privilegiadas podían acceder. Anna dedicó gran parte de su vida al estudio de la Biblia y desde muy joven se convirtió a la fe protestante. Para comprender mejor el papel de Anna en la historia es necesario conocer el contexto político y social de esa época en Inglaterra. En 1534, el rey Enrique VIII rompió lazos con la Iglesia Católica, cuando no se le permitió divorciarse de Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena. Por ese motivo, el rey fundó su propia iglesia y se nombró jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra, pero siguió fiel a la doctrina católica tradicional, y durante su reinado tuvo poca simpatía por el luteranismo, lo que provocó disputas entre las facciones conservadoras y las reformistas que culminaron en varias ejecuciones. Uno de los argumentos de los reformistas era que la Biblia debía ser traducida al inglés, pues hasta ese momento solo se imprimía en latín y únicamente los nobles y miembros de la iglesia podían acceder a una. Como gran parte de la población no sabía ni leer ni escribir, se enteraban de su contenido por los sacerdotes, monjes y predicadores. Otro de los temas más controvertidos entre ambas facciones fue el de la doctrina de la transubstanciación de la Iglesia Católica, es decir, la conversión del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo durante la misa. Los reformistas lo consideraban un acto más de la pompa católica, pero Enrique VIII siguió apoyando ese ritual. Los reformadores más radicales siguieron cuestionando la fe católica, desde la creencia del purgatorio hasta el celibato de los sacerdotes. Durante la Reforma Protestante iniciada por Martín Lutero, sus seguidores acogieron el término evangélicos, en referencia a la verdad del Evangelio, pues creían que no era necesario tener una institución de por medio para adorar a Dios, que una persona podía salvarse a través de su fe sin la necesidad de realizar buenas obras ni los actos sacramentales, y que la Biblia era la única fuente de autoridad y Jesucristo el único mediador entre Dios y el hombre, creencias que Anna Askew también compartía. A los 15 años, por órdenes de su padre, se casó con un terrateniente de nombre Thomas Kime, que había sido el prometido de su difunta hermana, pero sus problemas comenzaron casi desde el inicio, cuando Anna se negó a tomar el apellido de su esposo. Thomas era un ferviente católico que no aprobaba la fe protestante de Anna y no le parecía que leyera su Biblia en voz alta, esperando ser escuchada por otros. En 1544, siguiendo el consejo de un sacerdote, Thomas optó por echarla violentamente de su casa, a pesar de que la pareja tenía ya 2 hijos, por lo que Anna buscó divorciarse de él. Viajó a Londres para solicitar el divorcio, alegando ante el obispo que su matrimonio ya no era válido ante los ojos de Dios. Como en Londres se encontraban la mayoría de los reformadores evangélicos, Anna se les unió gracias a un amigo en común y se convirtió en predicadora. La gente se amontonaba a su alrededor para escucharla, pues les parecía increíble que una mujer noble acudiera a las calles a leerle la Biblia a los más pobres y más necesitados.
Hubo escritores católicos que en el futuro citarían la vida de Ana, considerando inadmisible su comportamiento, ya que dejó a su marido para andar de un lado a otro en compañía de otros hombres evangelizando por las calles. A inicios de la década de 1540, Enrique VIII buscaba forjar lazos con el Sacro Imperio Romano Germánico, por lo que buscó detener el avance de la Reforma Protestante, y en 1543 decretó ilegal que los miembros de la nobleza menor leyeran la Biblia. En la primavera de 1545, Ana fue arrestada por órdenes de su marido, le negaron el divorcio y la obligaron a vivir nuevamente con él, pero se escapó y viajó de regreso a Londres para continuar predicando su fe. Durante el reinado de Enrique VIII, las creencias protestantes fueron perseguidas y se autorizó el arresto de varias personas sospechosas de herejía. Las demostraciones públicas de Ana predicando su fe llamaron la atención de ciertas autoridades católicas, por lo que fue arrestada en 1544 bajo sospecha de herejía e interrogada por el obispo Edmund Bonner. En el interrogatorio, los inquisidores se percataron de que Ana conocía muy bien la Biblia y utilizaba las enseñanzas de las Escrituras para responder sus preguntas. Por ejemplo, cuando el obispo le pidió que se pronunciara sobre las cosas que pesaban en su conciencia, ella le respondió lo siguiente: Dios me ha dado el don del conocimiento, pero no de la expresión, y Salomón dice que una mujer de pocas palabras es un regalo de Dios. Ante la falta de pruebas en su contra, Ana fue puesta en libertad. En marzo de 1546 se le encarceló de nueva cuenta y fue llevada en secreto a la Torre de Londres. Esta vez fue interrogada por el obispo Stephen Gardiner, el canciller de nombre Thomas Wriothesley y Richard Rich, canciller del Tribunal de Aumentos, que se encargaba de controlar las propiedades y finanzas de las iglesias católicas en el reino. Su nuevo arresto se debía a un movimiento astuto por parte de la facción conservadora, que quería derrotar a Catalina Parr, la sexta y última esposa del rey Enrique VIII. Hago una breve pausa para invitarlos a suscribirse a mi canal por si aún no lo han hecho, ya que activen la campanita para que YouTube les notifique cuando suba nuevo video. Sus captores sabían que Ana era muy buena amiga de Catalina Brandon, duquesa de Suffolk, quien a su vez era la mejor amiga de la reina Catalina, por lo que buscaron arrancarle una confesión que involucrara a la reina con la fe protestante, con la finalidad de acusarla de herejía y continuar una religión más tradicional en toda Inglaterra. La tortura de personas sin un permiso expreso del rey era ilegal, y más aún si se trataba de un asunto religioso, pero los torturadores querían que Ana revelara los nombres de más mujeres con ideas afines. Le ordenaron a Ana que se quitara su ropa y se quedara únicamente en su camisón y que luego subiera al potro, y al alguacil de la torre que girara los tornos del potro que estirarían las cuerdas y por ende las extremidades de Ana. El potro era un instrumento de tortura que consistía en una especie de mesa sobre la cual colocaban al prisionero y le estiraban los pies y las manos, con una cuerda que enrollaban a una rueda giratoria. El alguacil no estaba de acuerdo en torturar a una mujer, y menos a una de noble cuna, por lo que salió de la torre y buscó reunirse con el rey para contarle lo que estaba sucediendo. Por lo que Wriothesley y Rich operaron el instrumento de tortura. A pesar del terrible dolor que sintió, Ana nunca negó su fe y no reveló ninguno de los nombres que sus torturadores querían escuchar. Ya a ese respecto, más adelante ella escribiría: Me pusieron en el potro porque confesé que no tenía damas ni caballeros con mi misma opinión. El Lord Canciller y el maestro Rich se esforzaron en torturarme con sus propias manos hasta que estuve casi muerta. Me desmayé y me reanimaron. Prefería morir antes de quebrantar mi fe. La tortura fue tal que sus inquisidores le dislocaron varias partes de su cuerpo. Los días subsecuentes, Ana tuvo que lidiar con el terrible dolor que le causaba cada movimiento. Los historiadores coinciden en que otro motivo por el cual Ana Askew soportó las torturas fue porque efectivamente sus creencias eran afines a las de la reina Catalina. Afortunadamente, la reina se enteró del complot de Gardiner y se deshizo de toda la literatura protestante que tenía en su poder. Los torturadores de Ana se dieron por vencidos y le enviaron a la prisión de Newgate, donde ella comenzó a escribir su autobiografía,
Relató sus arrestos, los interrogatorios y por supuesto las terribles torturas. En esa obra también salen a la luz los pensamientos progresistas de Ana, y nos podemos percatar que ella simplemente no encajaba en la Inglaterra del siglo XVI, pues era una mujer con ideas revolucionarias y progresistas, comenzando con la petición de divorcio. A mitad de junio de 1546 fue declarada culpable de herejía y se fijó la fecha de su ejecución para el mes de julio. Como Ana seguía sin poder caminar, tuvo que ser cargada en una silla hasta la hoguera, donde ya había una multitud de personas esperándola. Le ataron su cuerpo a la pira y posteriormente le prendieron fuego, y al preguntarle una última vez si renunciaba a su fe, ella contestó: «No he venido aquí para negar a mi Señor y Maestro», siendo esas sus últimas palabras. Se dice que el verdugo se compadeció de Ana y le colgó una bolsa de pólvora para que su muerte fuera lo más rápida posible, pero otra versión apunta que la hoguera ardió por más de una hora. Aún en sus últimos momentos de vida demostró su valentía. Los que estaban ahí presentes se impresionaron al ver que no comenzó a gritar hasta que las llamas le alcanzaron su pecho. Ana Askew murió defendiendo su fe el 16 de julio de 1546 a los 25 años. Después de su muerte fue reconocida como una mártir protestante y sus escritos fueron publicados unos años más adelante por los historiadores John Bale y John Fox bajo los títulos que traducidos al español serían Las pruebas de Ana Askew y el libro de los mártires. El obispo Stephen Gardner, uno de los torturadores de Ana, exigió que se dejaran de esparcir esos libros, argumentando que eran mentira. Él y la Iglesia Católica tenían miedo de que las mujeres tomaran el ejemplo de Ana y se rebelaran en contra de sus maridos, de las autoridades religiosas y siguieran la fe protestante. El rey Enrique VIII de Inglaterra murió en enero de 1547, 6 meses después de la muerte de Ana, y la persecución de los protestantes llegó a su fin, pero regresaría con más fuerza durante el reinado de su hija María I, una ferviente católica. Finalmente les dejo un dato curioso, y es que, en la sociedad victoriana, la historia de Ana levantó mucho interés, que se lanzó a la venta una muñeca que llevaba su nombre e incluía el potro de tortura y la estaca de la hoguera. Algo que no me sorprende, pues a los victorianos les fascinaba el morbo, como les conté en el video sobre el espectáculo de la morgue de París, que si no lo han visto los invito a hacerlo. Muchas gracias por llegar hasta aquí, sigan la cuenta del canal en Instagram y si les gustó el video denle like y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún dato curioso e interesante de la historia. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció la historia de Ana Askew. Si llegaron hasta aquí, dejen un emoji relacionado con esta historia. Y hasta pronto.